Bueno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación del libro México 1968, Otra Historia, editado por nuestra universidad, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida, público en general, amigos, maestros, coordinadores, directores, señoras, señores de la Junta de Gobierno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paso a presentar los que vamos a estar aquí comentando el libro. En primer lugar, presento al doctor Alfredo Miranda López, rector de nuestra universidad. Presento también con mucho gusto a Carlos Franco Díaz, que es analista político, amigo mío de hace años. También está con nosotros y también va a hacer sus comentarios el doctor Fidencio Aguilar Víquez, doctor en filosofía y actualmente consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Gracias, Fidencio, por estar aquí. Los autores, está con nosotros Jaime Ángel Chama Cancela, que fue un motor importante en la realización de esta obra. Jaime, bienvenido. Se encuentra con nosotros también el director del Centro de Investigaciones Políticas, don Manuel Díaz Cid. Y un servidor, José Alejandro Guillén Reyes, nuevamente les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a los comentarios. Inicia el doctor Alfredo Miranda López, tiene la palabra. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a los autores y a quienes me acompañan aquí en el Presidium, especialmente con un cariño especial a don Manuel, aunque bien quiero decir que estoy aquí en mi calidad de lector del libro, porque es claro que yo no soy un experto en los temas que se tocan aquí. Los que me acompañan, todos me exceden con mucho en conocimiento de esta ciencia política, y con la humildad de un lector que lo ha hecho además de manera ávida, porque el libro tiene un flujo muy interesante. Hay veces en que cuesta trabajo desprenderse de la lectura. Me ha hecho revisar muchas de las cosas que tenía yo en mi mente como los registros de esta época, que viví en un año que además en mi casa fue un año difícil. Ese año murió mi papá, ese año murió mi abuela, y entonces un poco el contexto familiar del 68 lo vi desde una perspectiva quizá distinta, poniendo a lo mejor no mucha atención a otros temas que estaban, por otro lado, pasando en la vida para una gente que no llegaba a los 16 años. Entonces, sin embargo, tengo fresco las experiencias de esos días y los que después siguieron aquí en la ciudad de Puebla, porque los movimientos estudiantiles, ustedes saben, no fueron privativos de la Ciudad de México, ni de mayo, ni del 68, cosa en la que insistiré más tarde y en que creo que los autores coinciden, o por lo menos ese es mi punto de vista. Y recuerdo con mucha precisión algunas cosas que ustedes también recordarán, los fenómenos que sucedieron aquí en Puebla, cuando también desde esta perspectiva personal y familiar cerrábamos los comercios del centro porque venían las manifestaciones y había riesgos inherentes, o cuando participábamos en aquellas famosísimas y tan fotografiadas concentraciones que todos recordamos de la catedral. Pues muy bien, el libro es un libro extensamente documentado. Creo que tiene 2 o 3 características que a mí me gustaron mucho. Una es que hace continuas referencias a los actores, hace continuas referencias a quienes de alguna manera escribieron sobre el tema en diferentes épocas. Y también otra característica es que me parece que tiene un rigor científico y universitario que cualquier obra
que sobre este tema tan debatido y tan discutido se ha hecho, me parece que es indispensable desde la perspectiva de la universidad. De construir, o como algunos dicen, hacer una ingeniería inversa de los acontecimientos en general de 1968 en el contexto mundial, parece un arranque muy interesante, y yo creo que en esa parte que los autores le dedicaron a lo que llaman un hermenéutico preámbulo, 40 años de ritual y mitología, hace justamente, me parece a mí, con mucho tino, un título al ponerlo no solo entre admiraciones, sino entre interrogaciones, es decir, México 68, México 68. Esto que parece tan sutil, creo que lanza una primera idea cuando justamente quieren hacer este análisis profundo de estos acontecimientos en México. Pero además me parece que lo hacen de manera muy inteligente porque dejan abierta la interrogación. Es decir, no tiene la soberbia de decir hasta aquí y se acabó este asunto, no hay nada más que hacer, sino como buenos profesores universitarios dejan la interrogación para decir quiénes son los siguientes que se van a sumar a seguir estudiando este asunto, porque todavía hay algunas verdades no desenterradas o no develadas. En fin, no sé si al final tendremos la posibilidad de ver todas. En el contexto global del mayo del 68, y yo creo que todos inmediatamente nos viene a la mente primero el mayo francés. Cuando yo hablo del mayo del 68 francés, la figura que siempre viene a mi mente es aquella foto icónica que creo que todos recordamos, de una muchacha en los hombros de un varón con aquella bandera, que pues no decía mucho porque la bandera tenía algunos símbolos ahí, y este muchacho además tenía el clásico look de estos años, de los años 60, ¿no? De lo que se habla continuamente en el libro, haciendo referencia muy claramente a la cultura y a una cosa que con frecuencia se nos olvida, que si los estudiantes de hoy son privilegiados, los estudiantes del 68 lo eran mucho más, porque el porcentaje de personas en México en edad de ir a la universidad, que en ese momento lo podían hacer, era significativamente menor de los que hoy lo pueden hacer. Entonces, estos estudiantes eran, yo diría, unos estudiantes no ciertamente con grandes diferencias a los que hoy vemos en las aulas, pero sí creo que tenían una clara conciencia de este acceso, quizá influido notablemente por la cultura de la época y por la conciencia de ese México que venía en una rampa ascendente en el famoso desarrollo estabilizador. Era un México económicamente de promesa, porque traíamos muchos años de crecimiento económico y desarrollo sostenido. Era un México que abría oportunidades, era un México que se estaba abriendo al mundo atrevidamente para aquel evento de las Olimpiadas, y sin embargo era un México que venía de un proceso político largo, autoritario, un proceso que ustedes los conocen, los diferentes autores lo han titulado de muchas diversas maneras, desde la dicta blanda hasta otros términos un poco más soeces que hemos usado para describir ese largo periodo de dominio político, y que sin duda tenía una clara seña de autoritarismo. De primera impresión parece que el libro quiere demostrar dos cosas. Una, no todo lo importante que sucedió en este tema, y estoy todavía hablando a nivel mundial, fue solo en Francia y solo en el 68, pero tampoco fue un fenómeno global, como algunos pretenden hacer creer.
Es decir, las reivindicaciones, o peor aún, los cambios posteriores a esa época, no se los debemos solo a ese mes y solo a ese movimiento, que parece uno de los mitos que se han hecho alrededor de esa primavera-verano de ese año. Como diría Fernando Gil, de la Universidad de Salamanca, el simbolismo del mes rinde, es decir, tiene un rendimiento social atractivo en el imaginario colectivo. La realidad contrastada, muy bien contrastada por los autores a mi manera de ver después de lo que he leído, y sustentada por esta seria investigación que la acompaña, y la visita, además de las fuentes, la confirman, que lo que vino después de mayo del 68, y después me referiré más concretamente a México, como ya lo dije, ni todo fue mayo, ya que los movimientos se extendieron a lo largo de muchos meses en unos casos y en otros años en otros, ¿no? Hubo quienes se extendió hasta el 87, pero no cabe duda que todos recordamos, por lo menos eso sí lo tengo claro, que la gran huelga francesa, donde sí hubo una conexión entre los estudiantes y los obreros, cosa que jamás sucedió, aunque más que en una minúscula, el libro habla de menos de 100, ¿no? Personas, en el caso francés sí sucedió, y no fue precisamente mayo, solo para dar una connotación histórica para refrescar nuestra memoria. Ni todo lo que pasó tampoco después fue producto de ese movimiento, y menos fiel a sus propuestas. Es decir, la mejor prueba de que es que hubo cambios mucho más radicales en el tema sociopolítico en muchos otros países que no tuvieron su mayo, y en algunos países que sí lo tuvieron, como es el caso francés o como el caso de México, los cambios en realidad no precisamente llegaron pronto. Yo diría que uno de los periodos de mayor autoritarismo y centralismo en el poder, en el caso mexicano, inclusive fue precisamente después del México 68. Prácticamente todos podemos recordar hasta aquellas decisiones unilaterales, absurdas y diría yo que altamente caprichosas, que recordamos de algunos de los actores políticos de México de los dos sexenios siguientes, y recordamos además con mucha precisión algunas decisiones económicas como el tema de la banca, en el caso de López Portillo todavía ya tocando los primeros años de los 80. Y otra cosa que llama la atención en este análisis es lo que los autores le llaman, de alguna manera, los fenómenos contraculturales. Es decir, estas cuestiones que estaban saltando a la vista, ahí así me puedo referir con toda precisión tanto al tema de México como al de otros países, lo que produjo fue exactamente lo contrario de lo que se quería en las manifestaciones. Es decir, fue un fenómeno contracultural. Cuando se estaba cuestionando la autoridad, por ejemplo, hubo un mayor autoritarismo, solo por tocar algún punto. Cuando se buscaba mayor democracia, justamente sucedió lo contrario. En fin, esto es una cosa interesante porque algunos de nosotros podemos observar, creo yo, ya claro, con la ventaja de estar 40 años después, que fueron en algunos casos un pretexto justamente para reforzar la continuidad histórica anterior a ese mayo, solo con un cambio de actores. Y el caso mexicano en particular es muy significativo porque lo que a la luz de este movimiento resulta hasta paradójico es que muchas de las personas que estaban ahí en los movimientos después terminaron perfectamente insertados en lo que era la antítesis de su movimiento, pegados a la ubre del Estado mexicano. Eso es un fenómeno realmente interesante porque es justamente contracultural. Yo diría que la parte inicial de este ensayo se ocupa precisamente un poco de explorar con más amplitud las causas de esos acontecimientos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, desmitificando de paso algunas creencias y acotando a su realidad otras.
Este libro lanza una pregunta: ¿los cambios vividos posteriores en los rumbos políticos de México, en el caso muy concreto del libro, se deben a los acontecimientos o no? Y esto, de alguna manera, marca también lo que a mí me parece la temática consecutiva. El libro busca desentrañar la verdad de muchos de estos aspectos, de cuestiones que damos por hechos y que el libro demuestra que no hay pruebas contundentes en muchos casos de que sucedieran, y no voy a dar los anécdotas porque son muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, hablan del famoso bazucazo, ¿no? de la preparatoria, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los muertos, comillas, previos a ese día. Algunas de las causas que motivaron, que parecen más, diríamos, temas de corrillos estudiantiles que temas políticos serios, y la propia cultura, digamos, la propia cultura de lo que le llaman elegantemente el relajo mexicano, ¿no? Alrededor de todos estos eventos, cuando en el fondo no se veía un razonamiento filosófico, político. Yo ahí comentaría, en mi experiencia personal, que pocos años después yo tuve oportunidad de estar unos días, unas semanas en España, empezando los años 70, justamente prácticamente los días que se estaba gestando esta universidad, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, ya desde una perspectiva universitaria, era que la capacidad de razonamiento y cuestionamiento que yo encontraba en los jóvenes de mi misma edad de las universidades españolas era bastante más profundo, y es una cosa que me hizo mucho impacto, que la que yo veía en la generalidad de mis compañeros estudiantes. Entonces, y esto lo digo porque no creo que sea un fenómeno único, sino que estos mismos fenómenos, hablando pues de lo que pasó con los estudiantes en muchos países, creo que se repitieron sistemáticamente. El libro hace en tres grandes partes y un maravilloso epílogo, independientemente que tiene sus anexos y un claro directorio de nombres propios, porque en esa época, como en muchos casos ahora, cuando hablamos de ciertos personajes, pues al final tenemos que saber quién es, ¿no? Porque se habla del búho, por ejemplo, que fue un personaje característico, o el pino, ¿no? Y pues aquí ya tenemos un claro referente del quién es quién, y lo tenemos perfectamente identificado, y como algunos, inclusive, en un primer atrevido comentario de don Manuel, cuando hablaba de Sócrates, ¿no? Que después terminó trabajando con el general Marcelino García Barragán, el Tigre, ¿no? Que era fue una aventurada propuesta de Manuel, creo que le hiciste en el 79, ¿no? Y que después se comprueba que efectivamente eso sucedió, ¿no? Entonces, pero esta clara identificación de los personajes, creo que a los que son más jóvenes y no tuvieron la posibilidad de haber visto un poco más de cerca esto, y que ahora tienen la oportunidad o tendrán la oportunidad de leer el libro que yo recomiendo ampliamente, van a poder tener esa facilidad. Bueno, el libro, decía yo, tiene estas tres grandes partes, ¿no? Que le llaman el fin del mundo, donde hacen unas referencias y se refieren de manera muy particular también a esta época mexicana, que desde el punto de vista económico llevó con tanto éxito Ortiz Mena, y que después del desenlace del 68, ya en lo que fue provocado también como una campaña, digamos, política anticipada con motivo de los mismos acontecimientos del 68, justo previo antes de las Olimpiadas, marcaría pues un parteaguas ahí también en la historia económica de México, ¿no? Como ustedes saben, en cuanto empezó el siguiente sexenio, todas las buenas costumbres económicas que tenía México, el ahorro, la inversión y la baja inflación, el crecimiento económico, etcétera, etcétera, se convirtieron en exactamente lo contrario. Ahí sí hubo una clara contracultura. Entramos en el desastre del populismo, donde se empezó a destruir de manera sistemática la economía. La segunda parte del libro ya habla concretamente de este México 68 y tiene dos grandes partes que justamente hablan de esto. La realidad autoritaria, a la que ya me he referido, y a la bonanza económica, ¿no?
Era un poco antitético lo que se estaba viviendo en el contexto de esta, en ese momento, clase media mexicana creciente. Y la tercera se la dedican ya concretamente a este cuestionamiento del fenómeno muy particular, y tiene varias partes que yo les recomiendo leer con cuidado. Los protagonistas, ya hice una referencia a eso también, el tema que le llaman la comedia y la tragedia, una descripción muy minuciosa, casi hora por hora, en la que con un genuino espíritu de investigadores dicen, esta es una reconstrucción con lo que tenemos, ¿no? Pero es una reconstrucción casi hora por hora en general del mes, pero muy particularmente con citas precisas, comentarios escritos y consultas a los actores del 2 de octubre, y luego lo que ellos dicen, lo que pasó después y durante. Yo quisiera decir también que me parece que, para ir cerrando mi comentario, que el libro toca este tema que con frecuencia, en esta imaginaria de que hablaba el profesor Salamantino, es el concepto de la imaginaria, ¿no? Muchos de los conceptos que hay del 68 en realidad son mitos, tal cual mitos, otros se volvieron tabúes, y sin embargo hay que reconocer que hay hechos reales, y por eso este tema, con toda seriedad, requiere un libro, porque justo el explorar con rigor lo que hay atrás, pues eso es lo que, a mi manera de ver, lo hace muy interesante. Por lo menos yo reconozco que me llamó mucho la atención y prácticamente me costaba trabajo desprenderme de la lectura. Abusando de otro, del autor que ya mencioné, quiero cerrar con dos comentarios que me parece que describen con mucho esto que yo, con palabras mucho más pobres, he podido decir, y que es el de Fernando Gil Villa, profesor de la Universidad de Salamanca. Fíjense lo que él dice: la pintura bucólica de un movimiento juvenil estudiantil, y por supuesto lo hace refiriéndose al libro, pacifista inspirado por el 68 francés, no es muy realista. Por tanto, si se enfoca con una cierta perspectiva, no parece muy sensato alardear de falta de víctimas, cuando el futuro de los jóvenes y de los escolares se ofrece ante nuestros ojos como un camino cada vez más violento, como en casi todo el mundo. Por consiguiente, esta observación contrarresta la aparente oposición de los dos mayos, y claramente se refiere al francés y al mexicano. Ello no quiere decir, no obstante, que este camino de la mitificación del movimiento sea igual. México sigue el suyo propio, pero tanto pensar en una leyenda rosa como una leyenda negra presentadas por las versiones francesa y mexicana provocan el mismo efecto óptico, tienen la misma consecuencia, la mitificación del movimiento. Y por último, sobre este mismo comentario, dice: el objetivo último de todo libro o artículo sobre mayo del 68, de todo discurso científico sobre el tema, es el de establecer conclusiones, creando la ilusión de que nos hemos acercado a la verdad definitiva. Y por tanto, no hace falta seguir escribiendo e investigando. Frente a esta nefasta tendencia, aparecen libros como el que comentamos hoy, de Díaz Cid, Chama Cancela y Guillén Reyes. El propio formato, su gran extensión, indican ya la pasión por la escritura, la renuncia al fin de la escritura sobre el fenómeno, la necesidad de no dar por cerrado el tema. De esta forma, creo que este libro puede asociarse al movimiento de la deconstrucción, la cual, como aseguraba el propio Derrida, tiene su lugar privilegiado dentro de la universidad y de las humanidades, como lugar de resistencia irredenta e incluso analógicamente como una especie de principio de desobediencia civil, incluso de disidencia, en nombre de una ley superior y de una justicia del pensamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el maestro Carlos Franco Díaz. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Definitivamente agradezco el concepto que vertió el señor rector en el aspecto de que todos somos expertos en este tema. Creo que algunos tuvimos oportunidad de vivir una parte muy pequeña de este movimiento, pero no quiere decir que seamos expertos, simplemente fuimos observadores y en un momento dado no actores en el sentido de haber estado en los niveles de comité de huelga o haber estado como un participante permanente, ¿no? Antes que nada quisiera agradecer la invitación que me hicieron a comentar este libro. Definitivamente es un libro, como señala muy acertadamente el señor rector, un libro que nos va a permitir abrir otros horizontes y abrir otras condiciones. Está muy bien documentado, permítanme felicitarlos. Sí, no es un libro que deje la posibilidad de olvidarlo, sino hay que seguirlo estudiando. No es un libro de una sola lectura, tiene que ser un libro de varias lecturas. Y felicito a los autores, a don Manuel, a don Jaime y a don José Alejandro, la documentación tan extensa en la que se basaron para todas sus conclusiones. Si algo sobrevive a todo esto, es la objetividad con que se trató los temas. Manejaron un contexto real, pusieron un contexto económico que es importante y quisiera yo a puntualizar y a aceptar, a agregar otros conceptos. Definitivamente los 60 es la posguerra y es la condición donde México termina de industrializarse, o cuando menos ya está incipientemente industrializado. México no brinca ha tenido otros movimientos, pero brinca de la revolución, de una condición agraria, de un reparto agrario, a problemas sociales en los 50. Gracias a la Segunda Guerra Mundial tiene una industrialización acelerada y eso le permite también tener un crecimiento. ¿En qué se reflejó este crecimiento? En un aumento de la clase media. Aunque seguía habiendo una mala distribución del ingreso, seguía habiendo una cantidad de pobreza todavía que a la fecha seguimos arrastrando y no hemos superado y que no vamos a superar a corto plazo, sí había una gran clase media. Esa clase media es lo que le da y es la semilla y es la parte donde se funda el movimiento social, que es el 68. No podemos hablar de los 60 sin ver todos los fenómenos que incidieron en él. Definitivamente, lo señaló muy acertadamente el señor rector, fueron los movimientos europeos. No hubo un solo país de Europa que no tuviera movimientos juveniles y en ese aspecto todo el mundo tuvo tanto el mundo capitalista como el mundo socialista tuvieron incidencia de movimientos juveniles. ¿Qué pasa en México? En México teníamos una juventud y esa juventud siempre y seguirá siendo, y espero que nunca pierda esa condición, una juventud que no acepte la realidad y siga tratando de transformarla. No necesariamente fue bien conducida en este movimiento, pero al fin y al cabo es una juventud que aportó lo que mejor tenía. Que la guiaron mal o no la guiaron bien es algo que va a quedar y que además los autores lo señalan, dan elementos para que cada quien y el lector, de acuerdo a sus referencias y a su background, pueda emitir un juicio de cómo afectaron a la juventud en este movimiento. Vuelvo a repetir, el contexto real de México era un incremento de clase media. Sí, los estudiantes eran una condición privilegiada, no tenía la población, en esa época, en los 60 andábamos en un cuarto año de primaria promedio, que no lo hemos mejorado gran cosa, pero al fin y al cabo lo hemos mejorado, ¿no? Definitivamente, los que llegaban a la universidad era un privilegio que se daba en muchos aspectos. A mí me tocó el cambio de calendario escolar. En ese cambio nos dieron la oportunidad de salir de preparatoria y los que salimos en 68 preparatoria terminamos en mayo. Fuimos a buscar otros horizontes, no todos nos íbamos a quedar en Puebla. A mí me tocó irme a México, yo originalmente iba a entrar al ITAM o al Ibero, estaba yo tratando de aplicar en esas universidades, pero mis amigos ya estaban en la UNAM. Entonces yo tuve oportunidad de participar y estar reunidos con ellos. Yo fui parte de los rumores que nos daban, yo fui parte de las condiciones donde nos informaban cuántos muertos había, que ahora
y que además tengo que agradecer, este libro me permitió recapitular muchos conceptos que yo tenía asimilados y que daba como realidades. Y que al ver los documentos que respaldan las aseveraciones de los autores, definitivamente cambiaron y están cambiando, no radicalmente, pero sí en mucho la percepción que yo tenía del movimiento. Es un libro que nos permite y que además tiene un rigor académico como pocos he visto. Tuve oportunidad de leer, incluyendo a grandes autores, uno de ellos fue Monsiváis y todos ellos, en su momento Elena Poniatowska, todos ellos tuvieron libros del 68 en fechas muy recientes al evento. Al leer esos libros nos formamos y además si a eso le agregamos la vivencia de un chamaco de 17 años entrando a 18, donde nos llegaban y tuve la oportunidad de participar en varias marchas, donde sí había una condición, cuando menos hasta antes de agosto, el 27 de agosto, eran marchas más para buscar el ligue, más para buscar la relación y la fiesta, que para ir a protestar sobre algo. Era la oportunidad de quedarnos jugando fútbol o ir a la marcha para después ir a una fiesta. Entonces en ese momento nos sumábamos y en ese contexto empezábamos a recibir información que permeaba en diferentes formas de acuerdo al background de cada quien y que era una información que teníamos que ir manejando. El grueso de los estudiantes que participaron en el 68 eran preparatorianos, no eran estudiantes de universidades. El comité de huelga sí eran ya casi gente que terminaba su carrera, eran gente que a la diferencia de los que acabamos de terminar la preparatoria, nos sentíamos excesivamente preparados. Nosotros eran, como se comentó, eran nuestros gurús y creíamos a pie juntillas casi todo lo que nos decían. Me tocó, y me tocó también vivir de la leyenda, en el sentido de que nos decían que un compañero de preparatoria, un compañero de secundaria, había desaparecido, ya sea en una manifestación, ya sea que lo tenían detenido. No teníamos, y el tiempo fue cambiando esa percepción. Yo tuve un compañero que lo di por desaparecido 8 años, resulta que el señor simplemente se fue a Veracruz, a su rancho, no regresó, lo encontré y no estaba desaparecido en el 68, como dice la canción, andaba de pachanga, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esa leyenda fue nutriéndose y tuvimos a muchos desaparecidos que no desaparecieron, que ni siquiera existieron como muertos. Lo deja muy claro el libro. Es importante revisar los documentos que se señalan y en ese tenor podemos ver que hay muchas condiciones que sí rebasaron. Definitivamente fue un régimen autoritario, pero también fue un régimen que reaccionó a una condición de presión. No puedo ni quiero dejar a un lado el hecho de que no toda la información fluyó hacia los niveles que debían fluir y que en una parte del libro señalan hubo una manipulación completa de toda la información. Esa manipulación fue con un fin perverso. Hubo condiciones donde Martínez Manatú, donde Luis Echeverría Álvarez, donde los diferentes actores en esa época, Corona del Rosal, estaban peleando una campaña, una sucesión presidencial y usaron muchos elementos para descalificar al otro. Me da tristeza aceptar o presuponer o aceptar el hecho de que Luis Echeverría manipuló tanto la información como para hacerse la presidencia. Los hechos nos los demuestran que sí hay mucho de eso. Creo yo, y desde mi punto de vista, no es una persona que goce de mi simpatía, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. No comulgo con la forma de que él gobernó México, no estoy de acuerdo en las condiciones a las que se llegaron en México. México traía más inercia de la que se dio en ese régimen, como lo señala muy acertadamente el rector. Fue un régimen populista que metió en problemas y desgraciadamente después siguió otro más, porque fue populista y frívolo. Pero bueno, económicamente hablando fueron los dos regímenes que nos hundieron. Ahora, el proceso social que siguió el movimiento es un proceso natural cuando hay una juventud que estaba revelándose, no nomás en el aspecto político, también en el aspecto social. Éramos una clase media que veníamos de una forma de educación diferente y donde empezaban, no llegaban a la condición que actualmente tienen los jóvenes de comunicación y de información cibernética. En esa época no la teníamos.
la comunicación prácticamente era rumores y una comunicación de boca a oreja, por llamarlo de alguna forma. La comunicación era más coloquial, había más identificación entre las personas que lo que hay ahora. Ahora, por la cibernética nos acercaron, pero al mismo tiempo nos han alejado. En el 68 sí hubo una identificación entre los muchachos, sí la padecimos, la vivimos en muchas formas. Todos los que éramos estudiantes tuvimos una simpatía, aunque no tuviésemos la información real, pero sí tuvimos una simpatía hacia el movimiento. Y tenemos que decirlo, fue una parte que nos marcó para los siguientes manejos de interacción entre las juventudes y el gobierno. Definitivamente, lo vimos en los años subsiguientes, el gobierno tuvo temor ya de negociar con los estudiantes y en muchos casos los dejó libres para hacer cosas que no debían, perdió la condición de buscar el imperio de la ley a pesar de sacrificar los derechos de los terceros. Lo estamos viendo actualmente, la condición que pasa el magisterio no es más que un reflejo similar a lo que pasó. No quieren imponer o llevar a cabo el imperio de la ley en función de no tener mártires que vuelvan a generar otros 68. Entonces, sí hubo consecuencias reales del 68 en la forma de actuar del gobierno, en la forma de actuar de la sociedad para exigir al gobierno. Definitivamente, no podemos decir que todo fue exclusivamente equivocación de gobierno o equivocación de los estudiantes. Yo creo que, aunque hay un apartado en el libro que llaman la comedia y la tragedia, acá debemos hablar de una comedia de equivocaciones. Hubo equivocaciones por parte de los dirigentes del movimiento estudiantil, hubo equivocaciones por parte de las personas que actuaban en el régimen. Definitivamente eso llegó a la condición dramática de tener una represión donde hubo muertos, que en este momento documentados y en la misma plaza están 44 muertos. Hablan de muchos desaparecidos. Eso para mí es parte de lo que dice también el libro, parte de la leyenda. Creo yo que ese movimiento sí nos marcó, sí nos dio un parteaguas en el aspecto de cómo actuamos ahora como sociedad, cómo nos comportamos en general, cómo pedimos ante el gobierno las cosas y cómo nos las otorga el gobierno. Ya el gobierno no nos puede otorgar, desgraciadamente no nos las otorga por una condición obligatoria, sino que tiene que ser bajo presiones, y creo que ahí se está actuando mal. Ahora bien, definitivamente, y vuelvo a repetir, poco dejan los autores para que pueda uno dar un punto de vista adicional. Diseccionaron el movimiento desde todos sus ángulos, desde todas las condiciones, lo tienen excelentemente documentado. Vuelvo a repetir, este libro no es un libro de una sola lectura, es un libro que tiene que hacerse varias, tiene que contrastarse contra otras lecturas que definitivamente yo comulgo con lo que dicen los autores, llego a las conclusiones similares a las que ellos plantean y los felicito en los misterios que dejan en el libro. Es un libro de misterios que no se resuelven, que no se van a resolver porque muchos ya están muertos de los actores que participaron, pero esos misterios nos van a seguir permitiendo ver cómo es el fenómeno social y cómo debemos actuar ante esa condición. Definitivamente, 68 México es uno antes del 68 y es otro después del 68, quitando las condiciones de autoritarismo que se siguieron manejando y que creo yo, desgraciadamente, no hay poder público que no tenga que ejercer una condición de monopolio de poder o de imponerse en alguna forma. Claro, lo ideal es que sean todos bajo un régimen de derecho. Desgraciadamente lo hemos visto, no importa el color del partido gobernante, al fin y al cabo, al final siempre hay condiciones de autoritarismo que tienen que imponerse. Tendrán las causas y desgraciadamente no hay la transparencia que se exige y la transparencia que en este libro logran darle los autores a muchas acciones que estuvieron en el 68. Hubo muchas acciones que no quedaban claras a la luz de la prensa, a la luz de los acontecimientos que vivimos algunos, pocos, pero que los vivimos. A mí me mandaron a Monterrey para que no siguiera yo en un movimiento
tipo del 68, creo que sí hubo información a nuestros padres donde se llegaba a señalar sobre una violencia sobre los muchachos, que era mejor sacarlos en ese momento de Puebla y de México. Entonces me mandaron a Monterrey, me sobreprotegieron, pero bueno, también me dieron algunas oportunidades adicionales. En este aspecto, y ya para pagar, ya para acabar y poder seguir, pienso que lo que el libro inyectó en mí y vinculó en mí fue el hecho de seguir estudiando un fenómeno que no está acabado. Es un fenómeno que va a seguirse dando, es un movimiento social que va a persistir y que tenemos que seguir evaluando, puesto que estamos en riesgo de que en cualquier momento podamos repetir. Aunque sean otros actores de otras edades, vamos a tener la posibilidad de caer en esos mismos errores. Vuelvo a repetir, errores del gobierno, errores de los líderes. Lo señala muy bien el libro, al no haber un líder directo no hubo con quién negociar. Fueron demasiadas cabezas y por tanto demasiadas personas que incidieron en cometer errores, se cuidaron demasiado unos a otros y no permitieron que trascendiera la solución real que pudo haberse dado sin violencia, sin llegar al sacrificio de vidas de chamacos que en ese momento eran chamacos, eran de mi edad, pero al fin y al cabo chamacos. Somos de una generación, y creo que la generación 68 no es exclusivamente los que tuvimos un evento como terminar la preparatoria en ese año, somos los que tuvimos 10 años antes, 10 años después, y que estuvimos marcados por ese movimiento. Me congratulo de estar en esta mesa, de conocer a don Manuel personalmente, de ver que todo don Ángel y Alejandro, de ver que todo lo que vertieron en el libro es algo muy interesante, los felicito. Ojalá este libro tenga la acogida, porque sé que va a despertar en cada uno de ustedes algo que el 68 dejó, pero que no se ha podido digerir. A mí me permitió aclarar muchas dudas que la vida me había presentado. Agradezco mucho la oportunidad de participar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tus comentarios. Pues continúa el doctor Fidencio Aguilar Víquez. Fidencio. Pues muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, don Manuel, también por la invitación, y gracias a la universidad por esta oportunidad. Creo que es el espacio adecuado de discutir estos temas que me gustaría pues compartir algunas reflexiones, un par o tres a lo sumo, con todos ustedes. Yo discrepo mucho de que uno haya tenido que estar allí para poder hablar de lo que allí se vivió. Ninguno de nosotros estuvo en Grecia o en Roma, y sin embargo hablamos de Grecia y de Roma, como si hubiéramos estado allí. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que entender para acercarse sobre todo a los hechos históricos, para reconstruirlos. No podemos suponer que hayamos tenido que estar allí. Si bien es cierto que los testimonios de quienes allí estuvieron, y don Manuel, y quizá el ingeniero Quintana en otra perspectiva, y quienes pudieron acompañar esta serie de acontecimientos desde Puebla, pues también podrán testificar y dar su propia versión, desde luego. Pero yo creo que no es un asunto universal. A mí, del libro, me gustó el método hermenéutico, permítanmelo decirlo así. En primer lugar, cuando Alejandro me hizo favor de dar el libro, 860 páginas, la edición castellana del Quijote tiene 1100 páginas. Y yo tardé un año en leer el Quijote. Ana Karenina tiene 1065 páginas y voy como a la mitad, ¿no? Entonces, la verdad es que
comparado con los textos, lo primero que uno se impone pues es la dimensión. Pero como decía el maestro Carlos, esto no es un asunto de una lectura, mucho menos una lectura rápida y distraída. Creo que como estas dos obras que he mencionado, pues marcan, o al menos esa sería mi pretensión, marcan toda una época. El Quijote, 1605, 1615, la otra parte, y seguimos leyendo, 500 años. Lo mismo se podría decir de Ana Karenina y de muchas otras obras. Entonces, yo quiero partir de esta dimensión porque decía Helmut Tillicke en su antropología que hay dos maneras en que podemos conocer lo humano. Y uno es conociendo la historia y conociendo la literatura. Porque conociendo la historia nos damos cuenta lo que ha sido el ser humano y conociendo la literatura lo que pretende ser o lo que se imagina que ha de ser. Este libro es de aquellos que apuntan más a lo que a conocer lo humano desde la perspectiva del recuerdo y la memoria. Y creo yo que ese es su gran mérito, por eso señalaba yo que a mí me llamó poderosamente la atención el método hermenéutico que aplica para conocer los hechos y para llegar a conclusiones realmente provocadoras, porque son conclusiones provocadoras. La primera conclusión provocadora es que los muertos del 68 no fueron ni los 300 y tantos, ni los 800 y tantos, sino está en duda si fueron 34 o 44. Entonces, eso es una provocación. Si vamos a la UNAM o al Poli, o escribimos en el periódico eso, toda la izquierda va a saltar. Y va a confirmar, y va a decir, miren, el AUPAE, por eso decimos que son unos reaccionarios. Y sin embargo, en la secuencia del método aplicado para el conocimiento, esa es una de las conclusiones naturales. ¿Cómo se prueba que realmente no fueron los 800 o los 300, sino los 34 o 44? Pues por los documentos. Porque no hay otra manera de acercarnos al conocimiento histórico más que con documentos y o monumentos. Y permítanme poner un ejemplo fehaciente de lo que estoy diciendo. Ustedes ven este papel que tengo aquí en la mano. Y vean lo que ha pasado. Ese es el hecho. Y si yo les preguntara, bueno, ¿y qué ha pasado? A lo mejor los que están sentados en aquella franja me dicen, bueno, pues aventó el papel. Los de la franja central podrían decir, no, pues se le resbaló el papel. Y los de la franja de mi izquierda podrán decir, a ver, señores, déjense de asuntos. Lo que hizo el expositor fue poner un ejemplo. Hay diferencia en la percepción, quizá no en el hecho es el mismo. Y a lo mejor un científico diría, a ver, no, pues es que aquí el asunto fue la ley de Newton que estaba operando, ¿no? 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y ahí está. Lo que quiero mostrar con esto es que el hecho puede ser uno y la lectura puede ser diversa. Y sin embargo, en las tres lecturas que aquí habría sobre este hecho, hay una que es más razonable. Y quizá la más razonable es justamente esta. Lo que se puso aquí fue un ejemplo, no fue un arrebato,
no fue lo que haya sido. Y sin embargo, para llegar a esa conclusión hay que atender las diversas perspectivas. A mi modo de ver, y aquí traigo anotados los puntos que había yo planteado sobre este libro, el texto o la interpretación que hacen los autores, imagínense ustedes a los autores yendo a México, yendo allí al edificio Chihuahua, preguntando con la portera, ¿no? Oiga, aquí hay un departamento 269, y entonces van sacando sus propias conjeturas y van un poco imaginando, suponiendo los escenarios, y se suben al puente peatonal y desde ahí empiezan a sacar las conclusiones. A mí se me hizo difícil, dije, ¿a poco ahí estuvieron las conclusiones en el puente peatonal que se están escribiendo aquí? Pues es que son conclusiones densas como para que en una tardecita se haya puesto de la envergadura que aquí parece, ¿no? Porque una de las primeras provocaciones es el número de muertos. No sería una minimización del asunto, pero creo que se explica justamente a la luz de Mircea Eliade. Los textos de Mircea Eliade, que los autores señalan aquí, justamente es para explicar por qué sobre el movimiento del 68 se ha creado un mito. Y un mito que tiene que ver con que a partir de allí México es distinto. Y otra de las provocaciones y de las conclusiones es, no cambiamos mucho, seguimos siendo bien apáticos, seguimos dando puntapiés por debajo, seguimos siendo una sociedad muy atomizada, seguimos siendo muy indiferentes, seguimos… A mí no se me hace que haya sido una de las conclusiones del mito sobre el 68, más bien se me hace una provocación. Y sin embargo, en el método que aplican, porque hay dos autores aquí que me llaman la atención, uno es Mircea Eliade y el otro es Peter Bruegel, sobre las pinturas de cómo ellos están viendo el 68. Lo están viendo en un conjunto global y a través de fragmentos. Y creo que ese es el mérito de este texto. O sea, este libro, sus 860 páginas, yo creo que sí, fácil, son 2 kilos, don Manuel. Un poquito más. Pero la densidad es el método de Mircea Eliade, que dice, a ver, para que algo funcione en la comprensión, hay que plantearlo como una cuestión mítica. Y a mí me gustaría resumirlo de esta manera. Voy un poquito más allá de los autores, pero porque conozco a Mircea Eliade también en el contexto, quisiera yo señalarlo así. Miren ustedes. Mircea Eliade señala que todos somos míticos, inclusive hasta las personas más escépticas y agnósticas siguen esta forma de comprensión. Siempre hay un sujeto iniciado, en primer lugar. En segundo lugar, hay una meta a la cual este sujeto ha de caminar. En tercer lugar, un camino que ha de recorrer para alcanzar esa meta. En cuarto lugar, hay peligros y riesgos que se le cruzan y se le atraviesan. Y en quinto lugar, hay un salvador que le ayuda para protegerlo en ese camino. Desde la antigüedad, la conciencia mítica así es. La propia conciencia cristiana así es. Hay un pueblo escogido, hay una tierra prometida, hay un camino que hay que recorrer, hay peligros, riesgos y hay un Mesías. Bueno, Mircea Eliade dice,
Si hoy tomamos a un agnóstico contemporáneo, a un ateo contemporáneo, que trabaja mucho y se estresa, y entonces tiene que acudir al psicoanalista para que le ayude a desestresarse, el psicoanalista lo hace descender a los infiernos profundos del inconsciente para que allí libre las batallas, venza sus demonios y salga victorioso y airoso para que trabaje una vez más en la productividad de su empresa. Y es la misma dinámica. Pero sobre el 68 se ha escrito la versión de que a partir de allí, cero en hablar, voy un poco en desventaja, ¿no? Porque dicen los pedagogos que más allá de 50 minutos, ¿no?, el organismo empieza a decaer. Entonces yo he tenido que valerme de otros recursos justamente para que, aunque el organismo está decayendo, sin embargo, se pueda comprender cuál es el mérito de este libro. El mérito de este libro, el mérito de este texto, más allá de las citas de Monsiváis, de la Poniatowska, de todos aquellos que de manera directa o indirecta intervinieron, creo que es el método hermenéutico que han aplicado los autores para decir: estamos frente a un mito que, si lo comprendemos bien, lo vamos a colocar en su justa dimensión. Yo creo, y resumiendo, y con esto terminaría, es un texto provocador. Es un texto que va a cobrar su propio peso específico. Las conclusiones son interesantísimas, provocadoras, devastadoras. Si este libro se presenta en otros escenarios, va a causar ronchas. Pero está bien, porque creo que cuando salen las ronchas, pues es necesario que el cuerpo se vaya volviendo más saludable. Y yo creo que aquí, con esta presentación que hacemos en la universidad, estamos aportando algo al conocimiento, sobre todo al conocimiento histórico. Y no hay que olvidar que los hechos históricos se reconstruyen, porque no están construidos. Una vez que han pasado, dejan de ser, y por eso hay que reconstruirlos. Pero no se reconstruyen a la manera de un experimento de la ciencia física. No se reconstruye a la manera de un fenómeno de electricidad. Para reconstruirlo es necesario lo que han hecho los autores del texto. Lo que ha hecho Jaime, lo que ha hecho don Manuel, lo que ha hecho Alejandro, que es ir a las fuentes documentales y a partir de allí, a la manera de Bruegel, el viejo, ir analizando los pedazos y a partir de los pedazos ver el contexto global, para entender justamente qué es lo que pasó allí en el 68. Es cierto que quizá no hayamos cambiado mucho como país, pero sí se reflejó lo que vivía el mundo en el siglo XX. Y como lo señalan bien en uno de los capítulos, están recapitulando, este es otro mérito, fíjense, están recapitulando 500 años de modernidad. Y eso no cualquiera lo hace. Porque escribimos del 68 y bueno, pues lo escribimos de julio a octubre, ¿no? Tratados, etcétera, etcétera. Pero aquí en 860 páginas están también 500 años de modernidad. Ese es otro mérito de este texto. Y creo que hay que celebrarlo. Yo había optado por no hablar de los autores, pero la circunstancia me orilla a que hable yo de los autores. Creo que no se podría entender el Quijote sin Cervantes. Con todo y que el Quijote por sí solo ya es toda una gran personalidad. El Quijote existe sin Cervantes, o podría existir sin Cervantes, pero no se explica sin Cervantes. Y creo que este texto podrá
existir sin los autores. En 500 años, don Manuel, Jaime, Alejandro, que este texto lo lean quienes entonces vivan, podrán figurarse cómo eran los autores. Y yo conozco a dos de los autores. Y creo que no solo como personas, también como colegas, también como referencias obligadas. Creo que buena parte de la historia de esta universidad no se entiende sin la figura de don Manuel. Y no por otra cosa, sino porque don Manuel ha estado como una referencia de orientación intelectual. Desde luego, no basta la orientación intelectual, es necesario el esfuerzo de muchos que estén allí sosteniendo las partes operativas, administrativas, etcétera, etcétera. Pero creo que no se entendería la universidad sin esta aportación que ha hecho don Manuel. O, por otro lado, las referencias que la universidad tiene en el entorno de los comentarios políticos, de los análisis políticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sin Alejandro. Y yo recuerdo a Alejandro, éramos colegas, él en ciencias políticas y yo en filosofía. Y no porque nos sintiéramos estrellitas marineras, sino simplemente porque las cosas y los cauces van alcanzando su nivel. Yo creo que en estos 40 años que la universidad está festejando, está madurando, muchas de las cosas no se entenderían sin estas aportaciones. Ahora, es cierto que también hay esfuerzos que no se conocen mucho, que son más bien discretos, que son más bien anónimos, pero que allí están y dan sustancia. Y creo y me parece que la universidad ha testimoniado y ha amalgamado todos esos esfuerzos que a veces, aún sin el reconocimiento, conforman como toda la historia esa serie de acontecimientos que sostienen los significados. Si esto significa algo, y creo que significa mucho, tendría que ser justamente esa labor y esa vida que los autores aquí han reflejado. El más joven, sí, Jaime, quizá es el más inquieto, cuando menos en el texto allí se percibe, ¿no? Fue el que casi los induce a que suban ahí al puente peatonal, ¿no? Y que allí saquen los sándwiches y que, a ver, como veo que ya están medio agotadones, tengan sus sándwiches y que no pare la reflexión. Esa es la característica de los más jóvenes, la energía. Y creo que aquí se amalgama juventud, energía y también madurez y sabiduría, por otro lado. Pero yo solo quiero decirles que vale la pena leer 860 páginas en menos de un mes. No es presunción, ¿no? Era un compromiso y había que meter el acelerador. Además… Yo te lo entregué en un mes exacto. Pues sí, generó un poco de violencia, ¿no? Porque pues no es el único texto, ¿no?, que haya que leer. Pero bueno, eso me da gusto, me congratulo con los autores, porque eso significa que las obras siempre llevan la impronta de las personas. Y aquí están estas personas, aquí están reflejadas y creo que vale la pena también que conozcamos las obras para conocer a las personas. Por un lado, y por el otro lado, y ahora sí cierro, ya lo había anunciado hace 5 minutos, pero ahora sí cierro, el espacio adecuado que es la universidad. No hay mejor espacio para discutir estos tópicos que en un espacio universitario. Y me congratulo y celebro que la universidad haya abierto este espacio y se dé la oportunidad de reflexionar sobre un acontecimiento de tal envergadura, que si bien es cierto,
está bastante mitificado, también aquí con la humildad de los autores, porque lo reconocen y lo reiteran una y otra vez, que lo que ellos pretenden justamente es lograr una perspectiva. Y creo que el subtítulo así lo anuncia, esta otra historia entre signos de interrogación y signos de admiración, como preguntando y al mismo tiempo afirmando, como interrogando y abriendo el horizonte y al mismo tiempo pisando seguro. Y creo que es el mérito de este libro. Desde luego, sin que esto pretenda ser la verdad absoluta, como el ejemplo que puse, quienes hayan planteado o quienes hubieran planteado que fue un ejemplo, pues, quizá percibieron justamente esa pretensión y por lo tanto algo verdadero. Yo creo que ese es el mérito y muchas felicidades, Jaime, don Manuel, Alejandro. Creo que aquí está el resultado de un esfuerzo. Valió la pena haber esperado 5 años. Creo que a veces es mejor que así sucedan las cosas. Y también felicitar al rector en el sentido de haber dejado el espacio para que podamos estar aquí. Y a ustedes por estar aquí en viernes, en la noche, ya cuando el ánimo estaría en otros lados, ¿no? Pero creo que eso es muestra del interés de un acontecimiento que hay que conocerlo más de cerca, ¿no? Y la invitación, pues en primer lugar, es que lo adquieran aquí a la salida, ¿no? Y que aprovechen que están aquí los autores para que signen ahí las firmas, porque no lo sabemos, pero ¿qué tal si esto se vuelve un documento histórico de primera referencia y que quien lo posea diga, pues aquí está la firma de los autores, ¿no? A mí me hubiera encantado tener un Don Quijote firmado por Cervantes, ¿no? Bueno, pero les agradezco y no sé qué siga. Muchas gracias Fidencio. Pues lo que sigue, y para cerrar, don Manuel Díaz Cid va a dirigir unas palabras a nombre de los autores. Muy buenas noches. Agradezco a todos ustedes su presencia en la presentación de este libro y me da mucho gusto encontrarme a algunos de mis más queridos amigos, don Eduardo Lubié, que nunca está de acuerdo conmigo, a ver si después de leer el libro me hace una de las críticas que acostumbra, Lupita Pérez Rivero, que tanto me ha entusiasmado en la búsqueda de la verdad a través de la investigación, Lorenzo, que está aquí enfrente, con quien también tengo largas pláticas y controversias sobre diferentes temas, don José Alarcón, con quien debatimos de muchos puntos de vista sobre el tema de la política, el ingeniero Quintana, que desafortunadamente se ha tenido que retirar, ya nos lo había anunciado, que también ha sido parte de este planteamiento de discusión a través de la investigación, don Francisco Emelhans, que no solo me honra con su amistad, sino también entra en estas pláticas y en estas discusiones. La presencia del señor rector, que, como decía Fidencio, abre los espacios para el diálogo, que es el elemento fundamental de la universidad. La universidad es el lugar del diálogo, de la discusión, de la investigación y de las propuestas y de los argumentos que son precisamente provocativos. El libro que ahora presentamos es el trabajo, es el fruto del trabajo y del esfuerzo, no solamente de los 3 personajes que aparecemos en la portada, sino de muchas personas que han colaborado manejando los archivos, acercándonos información que
finalmente enriqueció y le dio a este texto una perspectiva que es precisamente la de señalar que desde nuestro punto de vista el mito creado tanto por la izquierda como por el gobierno en relación al 68, pues no nos convence y nosotros tenemos otros argumentos que presentamos. Nunca hemos pretendido ni hemos solicitado que sea reconocido como la verdad absoluta. Por el contrario, esta es un ensayo, un trabajo de investigación que puede mejorarse y debe mejorarse. De hecho, alguno de los actores del 68, González de Alba, nos ha contestado y nos ha hecho algunas precisiones que si hay una segunda edición evidentemente tendremos que incorporar y que nos enriquecen. La crítica enriquece, la crítica es la que a través de los argumentos intelectuales nos va haciendo rectificar o nos va haciendo ratificar las propuestas que nosotros hacemos. El texto es un texto que aparece en el 40 aniversario de nuestra institución, pero también en los 500 años de Maquiavelo, y el texto hace una referencia, por lo menos pretende hacerla muy clara, a la influencia del pensamiento maquiavélico en la realización de la política en todos y cada uno de los campos de la vida política de nuestro país. Creo que el escenario que se propone es un escenario interesante. Yo recomendaría la lectura a quienes estén interesados no solo en el tema del 68, sino en revisar las categorías desde las cuales las instituciones tenemos que enfrentar y tenemos que descifrar este mundo de la posmodernidad en el que estamos inmersos. Agradezco nuevamente la presencia de nuestros amigos, de don Jorge Navarro, que también junto con Fidencio todos los jueves nos reunimos y hablamos de estos temas y buscamos explicaciones y planteamos hipótesis, y todo esto al final de cuentas va conformando esa cultura que nos permite elaborar un texto como este, que es un punto de vista especial que desde la universidad tenemos sobre uno de los acontecimientos más publicitados de nuestra política en los últimos años y sobre los cuales no se ha escrito todavía la última palabra. Evidentemente habrá muchísimas cosas más que agregar, estamos abiertos a oír puntos de vista, diferencias, desacuerdos, porque el trabajo de investigación, como su nombre lo dice, nos hace buscar entre los vestigios lo que pensamos que resulte más importante, pero cuando alguien se pone a investigar, solo puede hurgar una parte de la realidad y otras partes de esa misma realidad tendrán que ser hurgadas por otros para ir enriqueciendo esta visión de los acontecimientos. Para concluir, yo les diría, este libro tiene o pretende tener un objetivo, el enseñar y el mostrar a la sociedad que la búsqueda de la verdad lleva a resultados verdaderamente sorprendentes. Siguiendo y parafraseando a los clásicos, habría que decir, porque en este texto hay verdades que parece que se inventan. Muchas gracias. Bien, pues con esto finalizamos esta presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario con los autores o con quienes nos han hecho favor de hacer sus comentarios, lo vamos a hacer en el brindis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.